Vaya conmigo en la escritura a la segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, 3, versículos del 1 al 3. Segunda de Juan, versículos del 1 al 3. Como ustedes pueden ver, vamos a empezar nuestro estudio acerca de la segunda epístola de Juan. El jueves pasado terminamos Primera de Juan y ahora estamos empezando el siguiente libro. Así que vaya conmigo a la escritura, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En algunas ocasiones la palabra de Dios usa muchas cosas en las cuales parece que estamos viviendo un trabalenguas. Sin embargo, es importante que nosotros podamos comprender el uso de todas estas figuras literarias. Y entre las cosas que vamos a aprender ahora, o a donde nos vamos a enfocar, son tres cosas importantes que nosotros vemos como promesa de Dios que pueden impactar nuestra vida. Y eso es lo que vamos a compartir en los próximos minutos. En este último estudio que tuvimos acerca de Primera de Juan, vimos acerca de los ídolos y cómo la recomendación del apóstol era alejarnos de los ídolos porque no nos hacen falta, no necesitamos nada que sea diferente al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. El lugar y la fecha en la cual se escribe la segunda epístola, para tener un poco de contexto histórico, es casi la misma época, por supuesto, de la primera epístola de Juan. Eso fue alrededor del año 90 después de Cristo. Algunos historiadores ubican el lugar de la escritura en Éfeso, cuando el apóstol Juan, después de haber sido liberado de su cautiverio en la isla de Patmos, había hecho una gira misionera a lo largo de muchas iglesias de Asia Menor. Y es ya entrado en edad cuando se asienta en Éfeso y hace la escritura de estas epístolas, de acuerdo a lo que dicen los historiadores. Algunos de ellos sitúan la fecha de estas epístolas después del Apocalipsis. Si usted puede ver, el Apocalipsis es con el que cierra la Biblia, y antes del Apocalipsis están estas cartas del apóstol Juan. Recuerde que el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, escrito, inspirado por el Espíritu de Dios, revelado por el Espíritu de Dios, y con el libro de Apocalipsis se cierra toda la revelación de lo que había de ser el porvenir. Es por eso que está ordenado de esa forma. Pero estas epístolas fueron escritas en la ancianidad. Algunos historiadores ubican el libro de Apocalipsis también en los años 90 después del Señor Jesucristo, y varía en algunos meses o en uno que otro año la publicación del Apocalipsis versus la publicación de estas epístolas. Entonces recuerde, fueron escritas en Éfeso y de ahí salieron todas ellas hacia lo que se llama las epístolas universales. Aunque fueron escritas a un determinado destinatario, los teólogos han llamado a estas epístolas universales, tanto así como la epístola de Judas, la epístola del apóstol Santiago, son llamadas universales porque han sido escritas para que toda generación pueda conocerlas y pueda saber de ellas. Y es por eso que ustedes y yo ahora las estamos estudiando. Ahora veamos una vez más lo que decía el texto base: el anciano. Así se titula a sí mismo Juan, el anciano. Eso nos hace ver que no estaba usando una figura de una posición dentro de la iglesia, sino que estaba realmente hablando de lo que él sentía de sí mismo. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Aquí podemos ver algunas características. Por ejemplo, el teólogo Bengel dice o entiende el griego de nombre propio como Kyria o Siria,
la palabra señora, esta palabra a quien se le está dedicando esto, y en el hebreo corresponde a un nombre propio de una mujer llamada Marta. Si usted hace la traducción de ese nombre, probablemente le va a dar la palabra Marta, siendo ella la persona de influencia dentro del área de la iglesia a la cual estaba siendo dirigida esta carta, y a ella se le había encomendado, se supone, entre comillas, de acuerdo a los historiadores, se le había encomendado que se cuidara de los engañadores, de aquellas personas que andaban queriendo torcer la verdad y la doctrina de Jesucristo, y que insinuaban muchas cosas a las familias que estaban cerca del cristianismo para seducirlos y poderlos apartar de la fe. Esto también lo comenta el historiador Tirino. Ahora, también hay una posición teológica que indica, por supuesto, que esta señora, que así como la Biblia le llama a la iglesia, era también la novia de la iglesia, la señora con la cual el Señor Jesucristo se va a desposar en el momento que todos estemos a la presencia de Dios, en el momento de las grandes bodas del Cordero, un evento del porvenir descrito en el Apocalipsis. Entonces también algunos toman esta ilustración como que la carta está dirigida a la iglesia del Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos precaución de los engañadores y nos demos cuenta también de las bendiciones que Dios ha preparado para su iglesia. Dicho todo esto, vamos ahora a entrar al análisis de estos versículos bíblicos que hemos compartido. El primer punto que quiero compartir con ustedes es que hay 3 bendiciones que podemos rescatar de estos versículos que Dios quería compartir con esa famosa señora, con sus hijos, y que por supuesto aplican para ustedes y para mí. 3 bendiciones. Si nos vamos al último versículo que leímos, dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Qué bueno que Dios nos pueda prometer eso en un día como hoy. Qué bueno que Dios pueda ofrecernos a ustedes y a mí gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esa es la promesa que tengo para usted ahora. Es decir, no la tengo yo, no la he redactado yo. Yo se la quiero entregar. Esa es la promesa que hemos descubierto en nuestro primer análisis de esta epístola, y yo quisiera entregársela a usted porque es suya y mía, y de toda la iglesia, y de todos los creyentes, y de todos los que tenemos fe, y todos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Es por eso que debemos analizar una por una. Y aquí vamos. Bendición número 1. Desear que confíen en la gracia como fuente de toda bendición. La bendición número 1 que Dios le quiere dar ahorita es que usted pueda tener la confianza en la inmensa gracia de Dios. Sea con vosotros esta gracia. Y la palabra gracia viene del original griego, que significa favor o regalo. Es decir, a usted le están dando algo sin que usted pague por eso. Hace poco nuestro aeropuerto en El Salvador abrió sus puertas. Recientemente abrió sus puertas, y las tiendas libres tenían inventarios desde hace 6 meses que el aeropuerto cerró. Entonces habían unas grandes ofertas porque todos lo estaban queriendo vender, porque estaban a punto de vencerse algunos productos, entre ellos los deliciosos chocolates. Y tenían unos chocolates que, si usted hubiera querido irlos a comprar en tiempo regular, hubieran sido muy caros. Pues usted compraba 2 chocolates por $3 y le regalaban un tercero porque estaban a días de vencerse. Así que fue venta loca de chocolates en esas tiendas libres. Y le daban ese de gratis. ¿Cómo le vamos a decir que no a un chocolate? O de repente le decían: tome, lleves este paquete de chicles porque están por vencerse en 20 días, así que aquí está, tome, se lo vamos a dar de oferta, llévese todo lo que pueda. Así que ya se imaginaban las filas de buenos salvadoreños acaparando todos los chocolates habidos y por haber en estas tiendas libres, incluyéndome. Ahí estaba yo haciendo mi fila. Es por eso que hemos ganado algunas libras de peso. Pero cuando nosotros encontramos esa oferta de un regalo,
Debemos salir corriendo para recibirlo, sobre todo cuando ese regalo viene de Dios. No lo desperdicie, es por gracia, es por su inmenso amor, es un regalo, es un favor que Dios nos está haciendo. Entonces analicemos esto de la gracia. La gracia fue la base de la salvación. No debemos dejar de pensar que la gracia divina es la base de la salvación eterna. Fue diseñada de esa forma. La salvación fue diseñada para ser otorgada a los seres humanos a través de su arrepentimiento, el perdón de pecados y su confesión de fe hacia el Creador. Y es gratis. No nos van a cobrar nada por eso. Favor inmerecido gratuitamente. Somos sus hijos y siervos por el pago de Jesús en el sacrificio que hizo por nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10, dice la Escritura: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por ejemplo, el estar comunicándome con ustedes a través de este estudio bíblico es únicamente por la gracia de Dios. El que yo pueda conectarme con ustedes a través de un aparatito, de poder tener este otro aparato con el cual hemos preparado este estudio, es únicamente por la gracia divina de Dios. Ninguno de nosotros tiene nada para poder compartir. La palabra de Dios lo tiene todo. Y esta es una de las bendiciones de las cuales el apóstol Pablo hablaba. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso cada vez que nosotros demos un paso, cada vez que logremos una meta, cada vez que cerremos un negocio, debemos de darle gracias a Dios, porque por su gracia somos lo que somos. Tenemos las capacidades, somos buenos comerciantes, somos buenos negociantes, somos buenos trabajadores, tenemos habilidades, sabemos hacer bien lo que hacemos. Gracias a Dios por sus habilidades y por la gracia que tenemos. Otro punto es que por su gracia, por ese favor inmerecido gratuitamente, podemos gozar de todos los beneficios de Dios que se pagaron en el sacrificio de Jesucristo. Todos esos beneficios van a ser dados a nosotros a través de la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. En las necesidades espirituales y anímicas vamos a tener la oportunidad de regocijarnos. Esa es una de las cosas que el Señor nos da en su gracia. Vamos a poder regocijarnos en nuestras necesidades espirituales y anímicas, en nuestras debilidades, en nuestras incapacidades. Probablemente usted esté pensando, ¿y cómo va a hacer eso? ¿Cómo nos vamos a regocijar? Eso no tiene sentido. No tiene sentido el hecho de que nosotros digamos, ¿cómo voy a pasármela bien en medio de la crisis? Pero yo le digo que sí se puede. En medio de las dificultades, Dios tiene la capacidad de ponernos gracia en el corazón, de podernos tranquilizar, de podernos fortalecer en nuestras debilidades y ver cómo podemos vencer esas crisis bajo la guianza, bajo el poder y bajo la ayuda del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9, dice la Escritura: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo fue probado. Era el apóstol Pablo. ¿Sabe usted quién era ese hombre? Escogido de Dios. ¿Se acuerda? Que había sido primero perseguidor de los cristianos, pero después Dios lo llamó al ministerio, se le presentó casi que personalmente en un gran destello de luz que lo dejó ciego un tiempo, y el apóstol Pablo también tenía problemas y tenía vicisitudes y tenía crisis, tenía alguna enfermedad. No se ha descubierto cuál era el problema que tenía el apóstol Pablo por el cual el Señor le hacía esta referencia. Algunos especulan que pudo haber sido algún problema de la vista y que por eso él usaba un escribiente, siempre una persona que redactaba sus cartas, que redactaba sus cosas. Él siempre estaba pendiente de eso y él las dictaba.
Hay una tan sola epístola donde él en su salutación, es decir, en su despedida, pone, esta carta fue escrita de mi puño y letra. Entonces algunos especulan que pudo haber sido un problema de la vista. Pero el Señor dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Dijo el apóstol Pablo que le había pedido 3 veces por sanidad, 3 veces para que le quitara ese aguijón de la carne. Y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus crisis, en tus debilidades, en tus incapacidades. Permita que la gracia de Dios tome el control de su vida. Permita que la gracia de Dios en estos momentos de dificultad sea manifiesta y que usted pueda ver cómo sus debilidades, sus incapacidades, cómo sus problemas espirituales y sus problemas anímicos se van fortaleciendo por la gracia de Dios. También se manifiesta en las necesidades materiales. La gracia de Dios se manifiesta en las necesidades materiales. Nosotros nos damos cuenta a veces que no vamos a ser capaces de salir adelante con el presupuesto, que no vamos a poder hacerle frente a algunos compromisos económicos, pero Dios siempre llega a tiempo, ni un minuto antes ni un minuto después, para que todos sepamos que es por su gracia y su poder. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Filipenses 4, 19, dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él lo va a suplir, todo lo que nos haga falta. El Señor tendrá cuidado de nosotros, conforme a sus riquezas en gloria. A través, dice, en Cristo Jesús. Nuestra fe en Jesús es determinante para ser un catalizador que desate esa relación con Dios, esa gracia de Dios sobre nuestra vida sin que hayan estorbo. La gracia, esta gracia que estamos hablando, se recibe únicamente por la fe. Nadie le puede vender a usted esta gracia. Nadie le puede decir que usted si siembra en un ministerio, es decir, platita, si usted da platita en un ministerio, entonces la gracia del Señor va a venir a usted y se le van a arreglar sus problemas. Nadie le puede decir eso, una teoría sumamente corrupta y sumamente equivocada que se ha llamado la teología de la prosperidad. Eso hay que cortarlo porque envenena a la iglesia, esperando siempre favores económicos y monetarios y materiales de parte de Dios y obligando a la gente a llegar a entregar su fe por recibir algo material a cambio. Eso es un grave error que no es bíblico. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que las necesidades materiales pueden ser dadas por Dios de acuerdo a lo que necesitamos para sobrevivir y para seguir aquí, nos damos cuenta que solo es por la fe. Es necesario vivir por la fe. Vaya conmigo a la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Son 10 versículos. Es bastante grande esa porción para poderla compartir en un estudio. Sin embargo, no quise llegar, digamos, a sustraer 2 o 3 versículos para lograr completar esta idea, porque me interesa mucho que ustedes y yo podamos leer el contexto de qué era lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le escribía a la iglesia de Éfeso. Es necesario leer toda la porción para poder tener una idea clara de por qué se dijo lo que se dijo. Es una de las buenas técnicas, de las buenas estrategias que debemos utilizar cada vez que ustedes y yo leemos la palabra de Dios. Nunca podemos sacar doctrina de un solo versículo. Nunca podemos mover a toda una iglesia a través de un solo versículo. Es necesario siempre ver qué era lo que estaba pasando, cuál era el contexto cultural en lo que se estaba dando, hacia quién estaba hablando el Señor y por qué venía llegando a esa conclusión. Así que mi recomendación es siempre lea un poco antes y lea un poco después de un versículo para que usted tenga una idea clara de qué estaba sucediendo y en qué contexto se da. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, vaya conmigo a la escritura y esto dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es una gran verdad. Él nos dio vida cuando ustedes y yo estábamos lejos de Él. Por lo menos es mi historia. Yo no sé la suya, pero la mía sí. Cuando su servidor llegó a Cristo cuando tenía 27 años, estaba muertos en delitos y pecados. Estaba con mi mente puesta en cualquier otro lugar menos en Dios.
Y es por eso que debemos enfocarnos en esto. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Es la tendencia natural de los seres humanos. En eso vivíamos en otros tiempos mientras andábamos en la carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese paréntesis es sumamente importante. Por gracia sois salvos. Es ahí donde está. Ese es el precio que tiene la salvación eterna. Ese es el precio que tiene la gracia de Dios en nuestra vida. Nada. Por gracia. Es un favor de Dios. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ese es el motor que mueve el abastecimiento de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, usted no tiene la capacidad, ni ha hecho los méritos, ni ha comprado un boletito, ni ha participado en la rifa de recibir la gracia de Dios. Es únicamente a través de su fe. Es únicamente a través de entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo en la manera en que nosotros recibiremos su gracia. Y no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta cómo debemos leer todo el contexto de estos 10 versículos para lograr entender este versículo que era donde yo me quería centrar, que decía, por gracia sois salvos? Tenemos que ver desde dónde venimos siendo pecadores, descrito nuestro pecado, descrita cuál es la naturaleza humana, para que después entendamos a través del versículo 4 que Dios es su inmensa misericordia. Me encanta cómo cambia la tonalidad de esta escritura a partir del versículo 4. Del 1 al 3 nos describe cómo somos, describe cuáles son los problemas de los seres humanos, describe cómo nosotros fallamos. Pero en el versículo 4 está el cambio de tono. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun siendo nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¡Qué maravilla! Bueno, pasamos a la bendición número 2. Desear que confíen en la misericordia. Gracia es un premio dado a nosotros que tiene un favor de parte de Dios no merecido. La misericordia es otro de los 3 artículos que el Señor nos da con todo su amor. En el original griego, misericordia significa compasión y piedad. Compasión y piedad. A mí me llena de paz el hecho de saber que Dios tiene compasión de mí, porque soy un ser humano lleno de errores, igual que usted, igual que cualquier otro ser humano, que hacemos nuestros esfuerzos por tratar y procurar de vivir lo más apegado a lo que Dios quiere para nosotros, pero fallamos en el intento, pero tropezamos en el intento, como todos. Pero en su inmensa misericordia Dios nos tiene compasión y nos tiene piedad. No debemos, por supuesto, como buenos latinoamericanos, abusar de la generosidad, de la piedad y de la compasión de Dios, porque siempre nosotros como que tratamos de abusar un poquito de las bendiciones que nos dan, de las ofertas que hay, como les contaba hace un rato, de la venta loca de chocolates en las tiendas libres de los aeropuertos.
Todo el mundo queríamos tomar ventaja de eso. A veces somos abusivos también en tomar ventaja de la gracia, la misericordia, la compasión y la piedad de Dios. Hallamos compasión y misericordia en Dios, por supuesto. Hebreos capítulo 4 versículo 16, Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí están estas dos palabras principales que nosotros estamos recibiendo como promesa de Dios. Hallamos misericordia y compasión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros vamos a ser socorridos por el Señor. Número 2. En ese movimiento de cercanía con Dios, en esa compasión, encontramos ese ingrediente maravilloso. Justo cuando nosotros pensábamos que íbamos a fracasar en algún tema, en algún negocio, en algún emprendimiento, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, etc. A veces nosotros pensamos que vamos a fallar, pero no. El Señor se manifiesta con poder. Salmos 94, 18, Salmos 94, 18 dice la Biblia: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Es como nosotros podemos ver la mano de Dios. Escuchaba una prédica este día en donde describe claramente ese paso de fe que usted y yo hemos dado cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Son dos cosas diferentes. Pueden sonar similares, pero no lo son. Señor y Salvador. Nosotros podemos recibir al Señor Jesucristo como Salvador y tomamos ventaja de que por gracia y misericordia nos ha asegurado la vida eterna a través de la fe. Y eso es la parte de ser nuestro Salvador. Y tomamos ventaja de que somos salvos y tomamos ventaja de que estaremos con Él en la eternidad. Pero a veces no hacemos a Dios nuestro Señor. No hacemos a Jesús nuestro Señor, que es otra descripción. Un rol importante de Dios en nuestra vida es que nosotros tengamos la oportunidad de poderle hacer nuestro Señor, que gobierne nuestra vida, que acapare nuestra adoración, que acapare nuestro deseo de ponernos de rodillas y brindarle alabanza y adoración solo a Él, de poner nuestros ojos a Él, de ponerlo en el pedestal principal. Y eso es a lo que se refiere Señor y Salvador. Salmo, lo repito, el texto que he leído, Salmo 94, 18, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Ese es el Dios en quien hemos creído. Hallamos misericordia también en el perdón de los pecados. Qué paciencia nos tiene Dios. Qué paciencia nos tiene Dios a todos nosotros. Creo que sus padres terrenales y mis padres terrenales no nos tuvieran tanta paciencia como Dios nos la tiene. Pero me imagino que la paciencia de Dios tendrá un límite en algún momento. No lo sé. Estoy nada más brindando mi opinión. Pero hasta este momento Dios ha sido misericordioso y su misericordia ha traspasado los siglos. Y esto es lo que nosotros vemos acá. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Recuerde usted, el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Entonces el libro de Lamentaciones lo va a encontrar usted a continuación del libro del profeta Jeremías. Por eso también se le denomina por algunos teólogos el profeta llorón. Porque él, si ustedes leen todo su libro de profecías y el libro de Lamentaciones, siempre se está quejando del pueblo de Israel, siempre está tratando de regañar al pueblo de Israel, tratando de exhortar al pueblo de Israel, y nos damos cuenta que siempre estaba con dolor en el corazón por las cosas malas que hacía el pueblo. Por eso se le llamó el profeta llorón. Lamentaciones 3, 22, 23 es una porción exquisita de la Biblia de las cuales nosotros nos podemos tomar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Creo que nosotros todos debemos tener este versículo escrito en algún lugar, o por lo menos escrito en nuestra mente, aprendiéndolo de memoria.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Se da cuenta? La misericordia de Dios es maravillosa. Vaya usted corriendo ahora al otro extremo de la Biblia, el libro de los Hechos, Nuevo Testamento. En el nombre de Jesús podemos ver Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Y dice la Biblia: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De ahí nos damos cuenta de cómo el Señor quiere que hagamos cosas sobrenaturales, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso es súper importante que ustedes y yo podamos abrazar esta gran bendición. Mis disculpas por esa interrupción que tuvimos. La bendición número 3 que quiero compartir con todos ustedes ahora, vemos es desear que repose los hijos de Dios en la paz que da Dios. Y así vemos cómo estos 3 regalos que Dios nos ha querido dar, la gracia, la misericordia, y que fuéramos nosotros si tuviéramos gracia y misericordia, pero viviéramos en tristeza, en congoja, en ansiedad y en cualquier otra cosa. Vemos que Dios quiere también, en medio de todo este paquete, regalarnos paz, para que podamos tener una buena noche, para que podamos descansar, para que no tengamos temor del futuro. Sea con vosotros, decía el texto base que hemos utilizado, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ese es el texto base que hemos utilizado. En el original griego que vemos en esta porción, paz significa bienestar y tranquilidad. Es importante que ustedes y yo podamos comprender ese texto. Tenemos paz por tener la experiencia de la salvación. Tenemos paz por tener la experiencia de la salvación. Cuando ustedes y yo estamos seguros de que estamos cubiertos por algo, de que estamos cubiertos en nuestros pagos para nuestros servicios básicos, por ejemplo, en medio de esta pandemia tuvimos algún atraso en algún pago de algo, tal vez del servicio de energía eléctrica, del servicio de telefonía, del servicio de internet en casa, y estábamos ansiosos porque sentíamos que en cualquier momento nos podían cortar la luz, cortar el agua, cortar el internet. ¡Ah! Nos pueden cortar cualquier cosa menos el internet, por favor, porque así es el tiempo moderno. Pero sentíamos eso, pero una vez nosotros tenemos la capacidad de pago, una vez nosotros estamos seguros que hicimos el pago, algunos también se sienten seguros con un seguro. Compran un seguro de salud, compran un seguro contra daños, compran un seguro de cobertura vehicular, compran cualquier otro seguro y con eso se sienten tranquilos, se sienten en paz. Pues nosotros, mis queridos hermanos, las personas de fe como usted y como yo, estamos seguros porque tenemos el seguro de vida eterna, la vida eterna en Jesucristo. La sangre de Cristo compró para nosotros una póliza de vida eterna. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que regocijar. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo también trajo paz en nuestro corazón, porque nos asegura la vida eterna, porque nos da la oportunidad de seguir adelante, porque nos da la oportunidad de estar conectados con Dios mientras estamos en este mundo y hasta que estemos en su presencia, por supuesto. Número 2 es que tenemos paz o tenemos tranquilidad cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Cuando estamos ocupados en las cosas de Dios, cuando estamos ocupados en servir a Dios, cuando estamos ocupados en preparar un estudio bíblico, en leer la palabra de Dios, en poder tener un devocional, en poder invitar a un amigo o a una amiga a poder compartir un poco de mi testimonio, de compartir con ellos, esa paz y esa tranquilidad la da el Espíritu de Dios, aunque estemos en dificultad. Lo he repetido muchas veces, pero me gusta decirlo.
Cuando nosotros estamos pasando una crisis y de repente aparece una persona que nos pide un consejo, que necesita desahogarse y resulta que esa persona está viviendo una crisis similar a la mía, tengo la tendencia a pensar, ¿cómo le voy a aconsejar yo algo a esta persona si yo mismo estoy viviendo ese drama? ¿Cómo yo puedo aconsejar a una persona y consolar el corazón de una persona si yo mismo necesito consuelo y yo mismo estoy pasando esa situación? Sorpresa, Dios le va a ayudar, Dios le va a respaldar, Dios le está enviando que a través de su propia experiencia le pueda dar paz y gozo a esa persona. Déjese llevar. Es por eso que la paz o tranquilidad llega a nuestro corazón cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso nos va a llenar de paz. A veces hay personas que somos un poco clavados en algunas cosas y queremos que todo salga bien y queremos que todo esté minuciosamente preparado y eso nos produce estrés. El hecho de poder estar conectados a tiempo con ustedes, de poder hacer una buena transmisión, a veces me produce estrés porque me gustaría presentar el mejor de los productos a todas las personas que se conectan con nosotros sin interrupciones y que usted pueda comprender la palabra de Dios de la mejor forma. Y eso nos produce un poco de estrés a veces. Pero cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, debemos entender que el que está a cargo es el Señor. Debemos hacerlo con excelencia, debemos hacerlo muy bien, debemos hacerlo de la mejor forma posible, con las herramientas que tenemos a la mano. Pero al final, la palabra de Dios va a ser siempre conducida por el Espíritu de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu tiene que ser vida y paz. Tenemos paz porque Él sabe manejar a este mundo. Nosotros aprendemos a poder navegar en medio de las dificultades, pero siempre va a haber uno más vivo que nosotros, siempre va a haber uno más pícaro que nosotros, siempre va a haber alguien que va a tener esa facilidad de sacarle la vuelta al sistema, de poder siempre sacar ventaja de las personas, etcétera, etcétera. Y nosotros nos vamos a sentir amenazados, nos vamos a sentir en peligro de esta gente que va a andar a nuestro alrededor. Pero Dios, mis queridos hermanos, escuche esto, se las puede todas. Cuando nosotros vamos, Dios ya viene 5 veces, 6 veces, 10 veces. El Señor nos creó. El Señor sabe cuáles son las tendencias de nuestro cerebro. El Señor sabe cómo pensamos. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. De todos nosotros. Se las puede todas. Él ya está aquí para pelear nuestras batallas. Y Él, como dice la Escritura, ha vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me las puedo todas, dice Dios. No hay pícaro que me pueda sacar la vuelta. No hay ningún estafador que nos pueda sacar la vuelta. Dios se las puede todas. Él ha vencido el mundo. Y si nosotros estamos detrás del que ha vencido el mundo, estamos protegidos. Hace unos minutitos estaba hablando acerca de un seguro. Hablamos acerca de la vida eterna. Hablamos acerca de la justificación. Y nos damos cuenta que el mejor seguro que podemos tener es habitar, caminar, conducirnos debajo o detrás del Maestro, para que Él se las puede todas. El mensaje entonces a la señora elegida y a sus hijos es también para nosotros hoy día. Estas 3 cosas maravillosas que Dios ha prometido. ¿Cómo podemos nosotros y nuestra familia alcanzar estas bendiciones? Así como esta señora elegida a la cual habla la palabra de Dios. Cuando hemos experimentado la salvación caminando en la verdad. Estas son las maneras en las que ustedes y yo podemos alcanzar estas 3 bendiciones. Haber dado los pasos correctos, caminando hacia la verdad y obteniendo la salvación en Jesucristo. Dice la introducción: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Nos amamos los unos a otros porque estamos llenos de la verdad de Dios, estamos rodeados de la verdad de Dios. Y eso es cuando nosotros debemos crecer. Cuando
nos mantenemos en una vida de santidad, libre de amargura, libre de falta de perdón y de cualquier pecado que nos estorbe, vamos a poder vivir en caminando en esa verdad. Y es necesario que lo hagamos. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 12, 14. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es necesario limpiar nuestro corazón a través del amor de Cristo para que nada ni nadie pueda estorbar el fluir de la gracia de Dios en nuestra vida y de esa manera vivir en la verdad. Alcanzamos su misericordia cuando le tenemos temor a Dios. He explicado en muchas oportunidades la palabra temor en la Biblia. No es miedo, no es el hecho de decir Dios me va a castigar, no voy a hacer esto porque Dios va a venir con un garrote celestial y me va a dar en la cabeza. No es porque Dios me va a castigar por eso y me va a poner trampas en el camino, no es porque Dios se la va a desquitar conmigo. No es ese el principio. Alcanzamos misericordia cuando le respetamos el temor. La palabra temor en la Escritura es un sincero deseo de no desilusionarlo. Un sincero deseo de no hacer que Dios se entristezca. Ese es el temor a Dios. Lucas capítulo 1 versículo 50 dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. De generación en generación. Nuestra tarea es temerle a Dios, heredar ese temor a nuestras generaciones venideras, a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque debe ser parte de su kit para la vida, porque debe ser parte de sus herramientas para la vida. El temor a Dios es importantísimo para podernos desarrollar. Alcanzamos su paz cuando confiamos en el Señor a pesar de que no comprendemos el porqué de las cosas. ¿Y por qué? Y siempre preguntamos ¿por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tenemos ese por qué aquí en la punta de la lengua. Pero nosotros nos damos cuenta que la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestra vida, aun cuando no sepamos por qué. Dios sabe mejor que nosotros. Dios ya vio la película completa de su vida, ya sabe qué pasa en esta escena y en la escena siguiente y en la siguiente escena. Es ahí donde tenemos nosotros que tener precaución. Porque a veces preguntamos por qué y por qué y por qué y le exigimos a Dios tener las cosas por las cuales nosotros creemos que merecemos o que son mejores para nosotros, pero Él tiene una visión mucho más amplia sobre eso. Isaías capítulo 26 versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Es usted confiado de Dios? ¿Es usted confiada de Dios? ¿Ha cerrado usted los ojos para que Dios tome las decisiones que debe tomar en su vida? Para que Dios pueda conducir su vida de la manera correcta. Si usted lo ha puesto así y usted cree en esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llenará su vida y llenará su corazón. Preguntas de reflexión para cerrar esta noche este estudio bíblico. ¿Estamos manteniéndonos limpios de cualquier pecado? ¿Estamos confiando en Él a pesar de? ¿Y estamos temiéndole solo a Él? Y la segunda interrogante, ¿nos hemos limpiado para ser recipientes de su gracia, misericordia y paz? Los tres ingredientes que hemos discutido en este estudio. Gracia, misericordia y paz sean a todos ustedes. Nos damos cuenta entonces que Dios está lleno de misericordia para todos nosotros. De la misma manera el Señor desea bendecirle a usted. Solamente está esperando que usted haga su parte, que yo haga mi parte. La gran pregunta es, ¿lo vamos a hacer? Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador, si usted quiere dar ese paso de fe para que Dios pueda derramar sobre usted estas tres bendiciones y muchísimas otras más, y de todo lo que hemos hablado, yo le pido que haga una oración de fe. Yo le pido que dé un paso de fe y diga, Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti, yo quiero que conduzcas mi vida. Le puedo guiar nada más, le puedo acompañar, le puedo decir cómo orar. Todo lo demás, como lo hemos visto acá, Dios se lo va a dar, no yo, ni nadie, ni la religión, ni una iglesia, ni un hombre, ni un pastor, ni un líder. Solo Dios le puede dar la misericordia, solo Dios le puede dar la gracia, solo Dios le puede dar la paz, la vida eterna y el perdón de los pecados. Nosotros le podemos nada más acompañar en esta oración que le pido que haga ahí donde usted está. Cierre sus ojos y diga conmigo,
Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Por lo tanto, te pido perdón, me arrepiento. Sé que viniste al mundo hecho hombre. Sé que te colgaron en una cruz. Sé que derramaste tu sangre por mí. Sé que resucitaste al tercer día, que estás vivo, que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por tu inmenso amor. Gobiérname, dame la oportunidad de servirte y derrama sobre mi vida gracia, misericordia y paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.